Los casos positivos de personas con coronavirus en España ya suman 2.000. Empezamos a comprobar cómo en esta situación... La Consellería de Sanidad acaba de confirmar los 2 primeros positivos de COVID-19 en Elche. Se trata de 2 personas que habían viajado... En la última comparecencia oficial de la consellera de Sanidad se anunció que en Elche hay 2 personas que han dado positivo en coronavirus. Son 2 personas, un matrimonio holandés que está... Hace un año nadie supo prever lo que se nos venía encima. Aquellos primeros días de marzo comenzó a sonar en nuestro vocabulario una nueva palabra, coronavirus, que meses después nos acompaña cada día y está presente en todos nuestros actos. Las cifras y los datos explican la magnitud de lo vivido, también en Elche, pero ha sido un largo proceso en el que hemos ido avanzando a ciegas, pisando a veces en arenas movedizas y siempre con miedo e incertidumbre como sentimientos principales. Esas emociones deben formar parte también del relato de estos 365 días de emergencia sanitaria. La verdad es que los primeros positivos en el departamento fueron el 4 de marzo, que fueron los primeros positivos, que era un matrimonio que venía de Italia, e ingresaron el día 11. Ingresaron los del matrimonio, uno de ellos directamente a UCI. Pero previamente, antes, desde prácticamente finales de enero, pues ya el ambiente en el hospital era de preocupación. Yo creo que éramos un poco escépticos. Recuerdo la sensación propia y también podría decir casi generalizada de que en España y en la Unión Europea la crisis sanitaria no iba a tener la misma envergadura. Sin duda era una situación de gran incertidumbre, no sabíamos la magnitud de este problema, cuál iba a ser. Por lo que ya conocíamos, sabíamos que iba a ser algo complicado, algo difícil, pero la realidad, la verdad es que superó la peor de las imágenes que uno se podía hacer antes de que empezara esta situación de pesadilla, ¿no? En esos días, ese año tenía a mi hijo con 16 años, con una beca deportiva, estudiando en Estados Unidos. Yo cuando ya conseguimos traerlo y fui a buscarlo al aeropuerto, creo que voló, era el fin de semana que cerraban el tráfico aéreo, y tanto él como su hermana se fueron con su padre y yo me fui sola a casa y estuve las próximas semanas sola. Pues los días previos al estado de alarma, la verdad que era todo, para nosotros a la hora de trabajar era todo igual. Sí que es verdad que en la jefatura pues empezaban a haber movimientos, que habían más reuniones de lo normales, y poco a poco, pues conforme iban llegando también las noticias de la tele y jefatura nos empezó a instruir, pues ya nos dábamos un poco cuenta de lo que podía pasar. Por una parte teníamos sentimientos de miedo a lo desconocido, porque era normal, de incertidumbre, de no saber cómo iba a evolucionar la enfermedad, de no saber cómo iban a evolucionar los pacientes, entonces con mucho miedo, mucha formación. Nos formamos en la colocación de EPIs, formación teórica, adaptamos la planta, la arreglamos, pero esos momentos fueron momentos de miedo. Nos fuimos de aquí con una sensación de no sabemos cuándo vamos a volver. Y la verdad es que los primeros días estábamos todos en shock, ¿no? Yo pienso que como profesora, como madre y como persona, yo por una chorrada, yo estaba muy preocupada por si iba a poder sacar a mi perro a la calle. Con mucha preocupación. Desconocíamos todo, pensábamos que no iba a ser tampoco tanto, que iba a ser como una especie de gripe, que tendríamos tiempo para reaccionar, pero mucha preocupación por no saber lo que nos iba a venir encima. Entendemos, y es el primer mensaje que queremos transmitir, que no hay ningún motivo para la alarma social, que Elche está, y por lo tanto que estamos en una zona de transmisión comunitaria sostenida, pero que, no obstante ello, es preciso adoptar medidas colectivas e individuales
tendentes a evitar la propagación y la expansión del virus, que es el gran reto y que es el gran objetivo que tiene todo el país, que tiene la Comunidad Valenciana y que por lo tanto también tenemos en nuestra ciudad. Hasta ahora estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias. Y nuestra misión y determinación, les quiero trasladar, es máxima. Es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Esta es una batalla que vamos a ganar. Sobre eso no hay discusión. La vamos a ganar. Lo importante es que el precio que paguemos por esa victoria sea el mínimo. Cuantas más vidas nos ahorremos, cuantos más enfermos y más días de la enfermedad nos evitemos, cuanto menos tiempo de vida, de estudio, de trabajo, de ocio sacrifiquemos, más rotunda será esa victoria. Que no quepa duda alguna, unidos saldremos adelante, unidos venceremos al virus. Muchas gracias. Buenos días, 16 grados de temperatura en Elche y está lloviendo. Este es el primer día de confinamiento también para todos los ilicitanos e ilicitanas. Este es el primer día de este nuevo tiempo que nos ha tocado vivir. Nosotros vamos a estar aquí como cada día acompañándole. Para mí, una de las sensaciones personales más intensas que he vivido durante el estado de alarma era el silencio. Desde el 14 de marzo y hasta mucho tiempo después, el silencio se apoderó de la Plaza de Baix, un silencio absoluto, sepulcral. A veces pasaba alguien y se oía su voz si hablaba con alguien. Oír la voz de una persona en una plaza era algo que llamaba la atención. Y también el recuerdo de la soledad, porque el estado de alarma impuso el teletrabajo. Yo, por razones un poco simbólicas, decidí permanecer en el despacho de alcaldía al frente de la gestión de la crisis, pero estábamos prácticamente solos. Se confirma la primera muerte por coronavirus en Elche. Se trata de una persona de avanzada edad que presentaba patologías previas. Estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos en estos momentos en estado muy grave. El virus había afectado a su organismo, ocasionando principalmente problemas. Al principio de la pandemia nadie era consciente de lo que se nos venía encima y fuimos aprendiendo paso a paso. Se hicieron muchas horas extraordinarias, la gente trabajó por la mañana, por la tarde, festivos, los fines de semana y todo el mundo se volcó en esta tarea. Pero con mucho desconocimiento y con mucha tensión porque no sabíamos bien a qué nos enfrentábamos. Tuvimos ya desde el primer momento que darle la vuelta al hospital, redistribuir personal, redistribuir espacios, reinventar circuitos, gestionar con la incertidumbre de qué iba a pasar, hasta dónde esto podía llegar, y ha sido duro, ¿no? Ha sido complicado. Hubo un cambio importante, pasamos de ser un hospital de atención normal a ser un hospital prácticamente infeccioso, con lo cual eso significa cambios en la infraestructura del hospital. Fue un cambio muy brusco, pero yo creo que el cambio fue muy brusco para toda la sociedad, no solo para los sanitarios. Y rápidamente el ayuntamiento se puso en contacto con nosotros y rápidamente habilitamos el albergue del Toscar y hasta 230 personas pasaron por el albergue, una media de 90 personas diarias, intentando por eso, que no les faltara la comida, no les faltara el poder dormir, poder asearse y hasta incluso el tabaco, porque gente que es fumador, mucha de esta gente se dedicaba a recoger incluso colillas por la calle para poder seguir fumando. Bueno, pues ahí se le habilitó toda la logística para que pasásemos ahí casi 4 meses que estuvimos.
y la verdad es que al principio fue complicado. De hecho, muchos días no íbamos a dormir a casa, nos quedábamos a dormir allí o aquí en la base nuestra por no juntarte con la familia, por el miedo que se pudieran contagiar a través de nosotros mismos. Al principio fue muy complicado. Luego poco a poco ya vamos tomando medidas, ya pudimos hacer también pruebas, pero al principio fue muy complicado. Pues para nosotros el estado de alarma, la verdad que fue algo que al principio nos sorprendió bastante, porque nunca habíamos vivido un estado de alarma, tampoco sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Entonces al principio nos creó un poco de incertidumbre por saber cómo iba a reaccionar la gente y sobre todo qué iba a pasar. La unidad de emergencias, la UME, ha continuado trabajando en la desinfección de zonas estratégicas de la ciudad durante el día de hoy. El objetivo es realizar trabajos preventivos para incrementar la lucha contra el coronavirus. Un equipo integrado por 4 efectivos y un camión autobomba han actuado en las estaciones de tren de Parc y Carrús. Han rociado zonas que son más susceptibles. Por ejemplo, los inspectores tenían miedo de salir a la calle a hacer las inspecciones. Nosotros las encuestas llamamos y la gente no se lo creía. La gente decía, me estás llamando, me estás gastando una broma, ¿cómo que me tengo que quedar en casa? Cosas así nos han pasado y te das cuenta un poco de lo difícil a veces que es convencer y persuadir para que se quedaran en casa. Hubo una vorágine de donaciones, de apoyos, fue algo realmente no visto hasta ese momento. Y todas esas sensaciones nos gustaría poder agradecerlo. Pues con mucha emoción, sabiendo siempre que estábamos trabajando, que no hemos sido héroes ni hemos hecho nada fuera de lo normal, pero mucha emoción. Nosotras hemos llorado mucho, tanto de tristeza como de alegría, pero de alegría también hemos llorado. Íbamos, por ejemplo, muchas veces con los patrullas y a los niños desde los balcones les saludábamos, con las personas mayores que muchas veces pasas por la misma calle y nos poníamos un ratito a hablar con ellos, y ese momento que tú le das de felicidad, porque se lo notas en la cara, porque eso se ve, o un crío que dice ¡mi cumpleaños! Y vas y te paras con el patrulla, le pones las luces, le cantas cuatro frases del cumpleaños y lo ves, ese momento de esa felicidad que para ese niño posiblemente sea su mejor momento del día y de la semana, y eso pues la verdad que no tiene precio, porque aparte de informar hemos ayudado a muchísimas personas a nivel psicológico. Íbamos a domicilios a llevar comida y recuerdo algunos de ellos que nos salían pues niños, críos con 5, 6, 7 años, con un folio, con un arco iris, y te ponían en el folio gracias por traernos la comida. Pues te ponían a llorar. O sea, lo estoy pensando, se me caen las lágrimas porque, bueno, pues imagínate un crío que eso, sabe hasta dónde sabe, pero te sale con ese folio y... Pero en la primera ola no éramos tan conscientes. Al menos aquí en Elche no había llegado tanto, nadie conocía a nadie que hubiera tenido COVID. Y eso daba una sensación de irrealidad, de estamos encerrados por la enfermedad, pero la veíamos muy lejana. Entonces era más la preocupación, sobre todo por perder el curso, y conforme ya llegábamos a abril, mayo, por no ver a las amigas, por no poder salir, eso, y yo creo que han dado un ejemplo tremendo. El confinamiento no ha sido voluntario, sino impuesto por necesidad. Entonces ya con todo lo que eso trae, porque todos sabemos que somos seres sociales, que para nosotros es muy importante la comunicación con otras personas y sobre todo pues el no tener, ¿no?, esa capacidad que tenemos en nuestra vida normal de decidir cuándo, cómo y dónde hacer nuestros contactos. Así es que el confinamiento sigue estando siendo duro. Nos
encontramos en un momento en el que se inicia una nueva etapa que es esto que se ha dado en llamar la nueva normalidad, que por una parte representa volver a la situación de siempre, pero con las limitaciones que conlleva el convivir, el coexistir con el virus. Creo que con una cierta perspectiva podríamos también ser conscientes de que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápida. La desescalada se hizo efectivamente demasiado rápido y todo el mundo tenía muchas ganas de salir, tenía muchas ganas de normalidad, y la normalidad desgraciadamente no tenía que haber llegado tan pronto. Hubo mucha confusión en la ciudadanía porque mucha gente entendía que el virus había terminado, o sea que esto ya había llegado a su fin. Ese fue el error, ese fue el problema. La gente se pensaba que ya todo había pasado, que ya estábamos todos inmunizados y salieron todas las puertas y vino la segunda, la tercera ola, ya veremos si no la cuarta ola. ¿Tenemos una segunda ola? No, en algunas comunidades autónomas, en todas hay un incremento. Que lo llamemos segunda ola, que lo llamemos, digamos, ondas epidémicas asociadas a brotes con una transmisión comunitaria más o menos controlada, yo creo que es como lo comentábamos con su compañero hace unas semanas, más bien una cuestión semántica. Estoy cansado de escuchar no pasa nada, ¿no? En situaciones donde ves gente reunida en número excesivo y sin las precauciones. No pasa nada, ¿no? Cuidado con esto. Esto a veces yo lo imagino como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Te estás pegando disparos con un cargador que tiene una bala y no sabes si te va a dar o no. No juguemos a esto. ¿Por qué te vas a exponer, no? Las consecuencias son mortales, lo estamos viendo. De septiembre, en el que todos o casi todos han vuelto a las aulas 6 meses después. Es una vuelta marcada por la pandemia. Muy estresante. Los colegios ha supuesto también mucho trabajo administrativo, mucho tranquilizar a las familias, un poquito de descontrol al principio, porque era nuevo, era un poco cómo manejar toda esa situación de los niños que están en clase, que tienen un caso, cómo avisar a las familias, cómo crear todo el circuito que luego ha funcionado perfectamente, pero que en un principio costó. Y sí que al principio se notaba mucho. Al principio de curso estaban apagados. O sea, estaban en clase, claro, no pueden hablar, porque las aulas están, intentamos que entre mesa y mesa haya 1,5, claro, están a lo mejor en un aula 12, separados. Tú entras al aula y te ves a 12 personicas con mascarilla, así como, ¿sabes? Hasta la gestualidad, el primer mes, era que estaban abatidos. Los niños, que en un principio parecían que estaban con una gran adaptación, han ido sufriendo miedo. Los adolescentes no han tenido tanto miedo, o muy poco miedo, o nada de miedo, lo vemos constantemente en las fiestas, ¿verdad? Bueno, es que la adolescencia, o la adolescencia tardía, como son las fiestas, implica no tener miedo a los riesgos, y correr esos riesgos forma parte de esas bandas de edades. Lo que pasa es que ellos han tenido más aburrimiento, y por lo tanto también han tenido más frustración, con lo cual también han tenido su parte negativa relacionada con las emociones y el confinamiento. A mí me da mucha rabia. Mi hija está en primero de bachillerato, en Carrús, haciendo el bachillerato artístico, y viene y dice: mamá, hay algún profesor que nos dice que somos la generación COVID y que esto nos va a pasar factura y que no vamos a encontrar trabajo, como si fuera culpa suya. Digo, ¿cómo podemos culpabilizar a los alumnos? Nada de generación COVID, todos somos generación COVID.
La segunda ola creo que tampoco la esperábamos y tuvo una incidencia notable, como todos sabemos. Esa segunda ola la pasamos, yo creo que más tranquilas porque sabíamos ya a lo que nos enfrentábamos, sabíamos cómo evolucionaban los pacientes y entonces yo creo que manejábamos la situación mejor. Estábamos preparados y lo que es subir escalón, ¿vale? Ya aquí ya los circuitos están establecidos y ya sabemos qué camino vamos a llevar. Primero cerramos esta planta, luego cerramos otra, luego vamos en progresión y un poco pues fue igual. Que se preguntan qué va a ser de las próximas Navidades. Sabemos que sin duda van a ser diferentes a como las hemos vivido siempre. Nos moveremos entre dos deseos, el estar acompañados y abrazar a los que más queremos, y también la obligación de protegerlos. Debemos tener una idea clara. Durante toda nuestra vida, para demostrar a alguien que le queríamos, lo hemos abrazado. Pero este año, para demostrarle lo mismo, tendremos quizá que permanecer a distancia de él o de ella. De nuestros padres, de nuestros mayores, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Podemos seguir conservando el espíritu fraternal de la Navidad sin dejar de respetar las reglas sanitarias, que este año son absolutamente imprescindibles. Podemos hacerlo, porque en estas Navidades tan diferentes, nuestra prioridad debe ser evitar una tercera ola. Mi padre falleció, mi madre cumple esta semana 80 años, toda la vida, 5 hijos, siempre juntos, haciéndolo todo juntos, y sus últimos momentos, pues no pudo estar con él. En las residencias de mayores ya no se podía entrar. ¿De dónde nos íbamos a pensar que, pensando que eso era una cosa buena, en cuestión de 2 semanas mi padre fallecía? Y claro, aunque estaba en planta, a mi madre, por ser también una personal de riesgo, no la dejaban estar, pero a mí sí que me dejaron. Entonces, es lo que he dicho muchas veces, que fue como un regalo estar 4 días con mi padre para despedirme y verlo morir en realidad, porque mi padre estaba muriendo. Nos aplicaron el COVID, el protocolo COVID, a mi padre lo incineraron, lo íbamos a incinerar, lo incineraron enseguida, pero luego tenían que tener las cenizas en cuarentena. Aquello lo hicieron muy mal, porque ¿qué más da que estuviera el empleado de la funeraria que mi madre o yo? ¿Qué más daba? Que estuviera él, que estuviéramos nosotras, por lo menos que mi madre hubiese podido hacer algo por mi padre. Pero no, o sea, mi madre en mi casa, yo hablando con el hombre del tanatorio, sí, hemos ya incinerado a su padre, no sé qué, no sé cuándo, el hombre es muy amable, pero yo decía, vale, gracias, yo solamente decía gracias por representar a la familia. Y yo decía, que esto es absurdo. Porque es que mi padre, yo por lo menos tuve la suerte de poder estar con él en los últimos momentos, pero es que hay mucha gente que se ha muerto sola, ¿eh?
pero a mí me daba miedo que nos pudiéramos contagiar y tenía mucho miedo de que mi madre se pudiera contagiar. Y yo lo que no quería tampoco, y no quiero a día de hoy tampoco, es que mi madre se contagie. Yo quiero que mi madre sus últimos años los viva tranquila y feliz. Y claro, y siempre con la cosa de decirle a mi madre, tranquila, que el papá se fue bien, o sea, porque yo lo vi, pero ¿cómo lo vi? Es que no se puede explicar con palabras esa sensación de vacío, de no haber resuelto la pérdida de tu padre. Tenían que haber dejado por lo menos una persona de la familia, alguien que luego pudiera contar y dar tranquilidad al resto, de como que sí, el papá está ahí, lo hemos incinerado, o sea, lo que fuera que hubiese realmente dado por cerrar el círculo. Yo digo cerrar el círculo, es que el círculo todavía tiene un caminito ahí abierto. Nuestra cultura y todas las culturas, por lo menos las que conocemos, hacen un protocolo de duelo bastante ritualizado. ¿Por qué? Pues porque está claro que realmente para hacer un duelo, que es un proceso con diferentes etapas, hay que pasar por todas. Y la primera es enfrentarse a la realidad. ¿Cómo? Con la despedida. Es muy duro empezar un duelo con una situación tan difícil como no he compartido los últimos días, semanas con la persona que se ha ido, ¿no? Quizás aquí sea algo sobre lo que sí que puede haber más secuelas en esta situación. Sí, yo me he tenido que tratar, porque yo tenía unos picos emocionales, o sea, una cosa que bueno, en el trabajo dispersa totalmente. Soy una persona bastante cuadriculada en el trabajo y yo tuve ahí un mes que no reconozco que no era persona, bueno, y gente mis compañeras que me conocen decían, es que no pareces tú. O cada uno un poco debe de buscar cómo sentir que está haciendo algo, ¿no? Algo que le conecte con esa persona que ya ha fallecido. Sí que tengo que decir que en el hospital se portaron muy bien. En el hospital conmigo se portaron de maravilla. Recuerdo varios momentos duros, muchos, por desgracia, y son los que no han vuelto a casa. El contacto con las familias, el haber sido nosotros la familia que le daba la mano, el haber asumido ese papel tan importante, eso yo creo que es lo que nos ha hecho la carga emocional, ha sido muy grande este año. El ritmo de contagios por coronavirus sigue imparable en Elche. La Consellería de Sanidad ha informado en su última actualización de que el municipio ha registrado 2.342 nuevos positivos por COVID desde el pasado martes. Esto supone una media de 780 contagios por día. Además, Elche ha sumado 14 nuevos fallecidos en los 3 últimos días. Las cifras en el resto. Han sido momentos, se ha vivido momentos pues que nunca olvidaremos esta tercera ola, son cosas que te quedan ahí, pero yo considero que globalmente pues la atención que han recibido ha sido la mejor que hemos podido ofrecer. Salvar la Navidad y condenar a muchas personas, ¿no? Por desgracia. Yo creo que esto, a veces uno piensa y dice, ¿cómo recordaré yo esto cuando pasen 10, 15 años? ¿No? Pues yo creo que esta será una de las peores decisiones que uno puede recordar que se hayan tomado, ¿no? en esta pandemia, ¿no?
Ahí yo creo que habríamos tenido que tener muy en mente que más vale perder una Navidad en la vida que la vida en una Navidad, pero esto no se tuvo en cuenta. Bueno, esta tercera ola ha sido, tengo que calificarla como dramática. Pasamos de estar razonablemente bien, si se me permite la expresión, en la segunda ola, a que la tercera ola haya sido devastadora en la Comunidad Valenciana y también en nuestra ciudad, con tasas de todo, de contagios, de presión hospitalaria y de fallecimientos inasumibles como sociedad. Realmente no sé cómo me contagié. Un domingo estaba en casa y me levanté con síntomas como de un constipado, con dolor de cuerpo, con fiebre, dolor de cabeza, vamos, lo típico que te dicen del COVID. Y una tontería, un día al ducharme me di cuenta que el jabón no olía, pensaba que estaba estropeado, ¿no? La sensación de oler a limpio no la tenía y ahí me di cuenta que es que no olía nada. Por un lado, temes que se te complique, que no sabes si se va a complicar o no, o cuándo va a pasar. Preocupados yo y mi familia por los abuelos, por mis padres y por mis suegros, porque ellos estaban preocupados por nosotros, sin vernos. Mis suegros son más mayores, hay que ir de vez en cuando a verlos y a ver cómo están y si necesitan algo. Entonces, incómodos porque éramos nosotros los que necesitábamos la ayuda y no podíamos ayudarlos a ellos. También estuve muy contenta de pasar yo todos los síntomas y que mis hijos no pasaran ninguno. La vacuna no elimina, nos da mucha tranquilidad, es la esperanza, pero no elimina ni las mascarillas ni las medidas de prevención. Eso no podemos olvidarlo. No podemos relajarnos, pensar que ya estoy vacunado y que ya yo puedo hacer todo lo que quiera. Aunque el proceso de vacunación esté en marcha, no es ni mucho menos, ahora mismo, a día de hoy, ni en los próximos meses, una garantía de que podamos relajarnos y de que podamos abandonar nuestra autoprotección en este sentido. La solución pasa por una vacuna y por una vacuna que podamos poner al máximo número de población. Creo que, por lo tanto, todos confiamos en que de la mano de la vacuna podamos ir saliendo de esta situación. Tenemos que sortear las dificultades que representa el proceso de vacunación. La vacuna es lo que necesitamos como sociedad, pero no sé si será suficiente. Va a haber una cuarta ola. Lo que tenemos que intentar es que dentro de lo que sea lo más baja posible, y eso va a depender de todo, de las medidas y de la responsabilidad individual y colectiva de cada uno. Entonces, pues mucho me temo que o cambia esto mucho o la cuarta ola está servida, ¿no?, con la Semana Santa. Es cierto que estamos todavía expectantes de las medidas que se van a tomar o no cara precisamente a esta Semana Santa. Yo creo que seguimos siendo los mismos, seguimos siendo la misma gente, pero ahora quizá más conscientes de eso, de la vulnerabilidad de nuestra sociedad, y quizás es el aprendizaje positivo. Y respecto a lo que se comentaba de que íbamos a salir mejores, yo en eso no soy optimista. Yo pienso que no hemos cambiado en lo básico nada, se están viendo las costuras de la sociedad. Este año de pandemia, que como sociedad nos necesitamos unos a otros para salir de esto y para todo en la vida, y que hay que valorar cada momento que tenemos
y sobre todo he aprendido a lo importante que es trabajar en equipo y apoyarse. A nivel personal, que hoy estamos aquí y mañana hemos visto morir a gente, hemos visto gente que hemos recogido en domicilios que estaban muy mal, que estamos hoy y mañana pues igual ya no estamos, así que hay que disfrutar el día a día, hacer mejor vida social y disfrutar. Ha sido un aprendizaje duro porque ha sido todo a la fuerza, un aprendizaje impuesto por las circunstancias, pero he aprendido a trabajar de una manera, yo creo que, bueno, teniendo en cuenta que la gente, cuando ya crees que lo ha dado todo, siempre puede dar algo más, ¿no? Yo he aprendido dos cosas que lo resumen todo, y es que nada hay seguro y que todo es posible. Toda la sociedad en general hemos tenido mucho que perder y afortunadamente bueno, pues queremos que estamos en un punto con más optimismo y esperemos que avancemos y que las vacunas vayan rápidas. Profesionalmente he aprendido muchísimo y personalmente es una experiencia enriquecedora. Que yo creo que podemos ser mejores personas. Todos, no solo los sanitarios porque hemos vivido en primera línea, niños, adolescentes, jubilados, parados, autónomos, todos yo creo que tenemos que sacar algo bueno y ser más empáticos, mejores personas. Y vuelvo a repetir el orgullo de ser enfermera, que volvería a ser enfermera. Si volviera al instituto, volvería todas las veces a elegir mi trabajo. La emergencia sanitaria continúa. Ahora ya sabemos que esto no ha terminado y además, un año después, debemos empezar a levantar la alfombra y analizar los daños colaterales. Enfermedades que se han quedado sin diagnosticar y sin poder tratar a tiempo y, por supuesto, la economía, especialmente en algunos sectores, ha resultado herida gravemente con negocios cerrados que no han conseguido aguantar tanto tiempo y una destrucción de empleo sin precedentes nos abocan a vivir un tiempo muy difícil. Crisis es sinónimo de cambio. Hagámoslo reafirmándonos en todo lo positivo que nos ha tocado vivir.